Aguantadero FM, la fuerza del norte. Vamos a partir de inmediato con uno de los temas porque el presidente Sebastián Piñera anunció y confirmó su viaje a la ciudad fronteriza de Cúcuta, y lo que ha generado polémica, no solo entre el oficialismo, sino que se ha generado un debate bastante interesante también a nivel de sociedad. Al respecto, Percival, ¿qué le parece que la sociedad esté dividida respecto a que si debe o no ir el presidente de nuestro país a Cúcuta a entregar ayuda humanitaria? A ver, yo creo que esta mirada que ha tenido, digamos, el presidente Piñera, la decisión que ha tomado, tiene pros y contras, obviamente. Pero particularmente yo creo que el presidente ha asumido un papel de liderazgo que tiene en América Latina, y de una manera bastante más, yo diría que en algunos casos puntillosa, por cuanto el tema para los chilenos, el tema Venezuela, a propósito de las miles de personas que han llegado huyendo del régimen de Maduro a Chile, no es menor. Hoy día, para tener idea de qué es lo que estamos hablando, cerca de un 80% de las personas que emiten algún grado de opinión señalan que hay una preocupación y una mirada respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela, particularmente porque han sido los mismos inmigrantes venezolanos los que han señalado y han dado evidencia de lo que se vive bajo la dictadura de Maduro. Por lo tanto, no hay chileno ya que no esté, de alguna manera tocado por el drama humanitario que vive hoy día Venezuela, a cargo de su presidente Nicolás Maduro, que entre otras cosas ya ha tenido una manera, a mi juicio, extremadamente ideológica de virar su proceso interno en Venezuela, y que a rajatabla quiere, más allá de imponer, asumiendo todas las condiciones del poder que tiene todavía y que se ha granjeado. No olvidemos que él no tiene poder judicial externo, ni tiene una contraloría como acá en Chile que mire sus procedimientos. Yo creo que la mirada o la acción ya que ha decidido, asumir Piñera, apunta en la dirección correcta respecto de lo que significan las democracias y particularmente lo que significa darle una mirada, una defensa humanitaria a un país que, como muchos otros, yo me recuerdo de esta estampida de personas de países después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y nunca tanta ya como ocurrió ahora por un gobierno que definitivamente por la vía de su propia política, de su mirada ideológica de izquierda, asume un papel donde huyen del mismo Venezuela cerca de 3 millones de personas, y se espera que en los próximos años eso podría llegar a 5 millones de personas que huyen del proceso. En consecuencia, ¿qué es lo que pasa? Pasa que Piñera, en su mirada democrática, ya ha querido asumir el rol también de impulsor de iniciativas que vayan en búsqueda de que finalmente Maduro se asuma y se someta a las condiciones de la democracia, que hoy día obviamente en Venezuela no se ven. Y ahí tenemos a muchos liderazgos de izquierda en Chile, particularmente un poco avergonzados ya por la actitud de otro izquierdista, Maduro, que a rajatabla, como se llamaba recién, quiere imponer un régimen, como un régimen, de izquierda, por la fuerza ya de las armas, porque se sostiene en sus generales, sobre todo. Y eso, obviamente, esa vergüenza también está, demostrada por las declaraciones de la izquierda, particularmente en Chile, que saben lo que eso significa. Y estamos hablando del expresidente Lago, estamos hablando del presidente Frei, etcétera. Y la que no ha tenido una condescendencia más, esto que es preocupante, y tiene que ver con, la expresidenta, también socialista, Bachelet, que en su alto cargo de comisionada de las Naciones Unidas
no ha querido asumir un rol más protagónico respecto a lo que significa el rechazo, digamos, que tiene que ver para este tipo de gobierno, que obviamente, si bien es cierto, calza un poco con las simpatías políticas, no ha tenido a mi juicio todavía, tal vez porque es funcionaria, pagada por las Naciones Unidas, de asumir una defensa más clara de personas que imploran ayuda. O sea, aquí estamos hablando de personas que se mueren de hambre, acá estamos hablando de personas que se mueren por no tener las medicinas mínimas, aquí estamos hablando de personas que siguen huyendo, y las que no huyen es porque no tienen el más mínimo, digamos, cantidad de recursos como para poder hacerlo. Los que han llegado acá a Venezuela han tenido, desde Venezuela a Chile particularmente, han tenido que tener una cantidad de recursos no menores para poder llegar acá a Chile y al resto de América Latina. Por lo tanto, la mirada de Piñera para estar allá obedece más bien a un acto de, digamos, de presión política, debido al liderazgo que Chile tiene en América Latina, y particularmente contra el régimen de Maduro, que, como ya sabemos todos, Enrique, trata a los presidentes y, digamos, de una manera muy especial, particularmente... Piti-Yanqui le dice, ¿no? ¿Perdón? Piti-Yanqui lo trata. Piti-Yanqui, bueno, Piti-Yanqui le ha dicho, digamos, hijo de Yanqui o cosas así. Yo creo que está dentro de la... Mira, a ver, para ser ecuánime, la verdad, yo creo que Maduro ha equivocado el camino. Yo creo que, particularmente para la izquierda chilena, yo creo que ha sido tremendamente triste darse cuenta de lo que significan los regímenes de izquierda. Percival, yo creo que, al respecto, ¿qué desvió, a su juicio, a Nicolás Maduro en el poder? ¿El desconocimiento, la incapacidad de gobernar, la falta de liderazgo, o lo cegó el poder que recibió de Hugo Chávez? Yo creo que él tiene, a mi juicio, una manera distorsionada de entender el mundo. Yo creo que él sigue creyendo que la ideología que le sustenta, que es una ideología, digamos, de izquierda, y las izquierdas después de la caída del muro de Berlín, fueron otras izquierdas las que han sostenido, son más bien socialdemócratas más que de izquierda. Por lo tanto, Maduro tiene la doble intencionalidad de creer que todavía eso es posible, de creer que el modelo socialista es posible, a la evidencia de todo. O sea, podría existir o coexistir bajo la dictadura que él está imponiendo, bajo el poder de la fuerza. Ahora, no es dictadura que tenga término, ¿no? Es una dictadura que él, digamos, asume como una condición de camino político. Y particularmente lo que ha sido más complicado acá en Chile, se ha tratado de desvirtuar, pero ahí están las palabras del propio Maduro, y antes de Chávez, que el modelo, uno de los referentes para la izquierda de ellos, particularmente de Maduro, es un chileno, ya que se llamó Salvador Allende, que gobernó los años 70 en Chile, y que todos sabemos las consecuencias que a eso llevó. Entonces, la izquierda acá en Chile tiene un problema serio, porque por último, en una parte importante, y ahí tenemos las declaraciones, la oposición ya ha hablado, esto ridiculiza el viaje de Piñera a Cúcuta, y en el fondo lo que hace también es no asumir una condena categórica a eso. Yo creo que ahí, digamos, contestando tu pregunta, Enrique, está el punto también. Yo creo que Maduro equivocó el camino. Maduro tiene que salir del poder. Maduro es sostenido por sus generales que viven opulentamente, a todo trapo, con toda la comida y con todas las medicinas que se pueden esperar, y yo creo que esa mirada ideológica de Maduro es la que le va a pasar una cuenta enorme, porque eso es inviable. O sea, claro, que uno podría pensar hoy día que lo que pretende Maduro es viable y que se va a autogenerar los recursos en un país, digamos con toda claridad, Enrique, que es un país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Claro. Y sin embargo, tiene a su pueblo sumido en el hambre y parece no importarle. O sea, para él es más interesante el modelo político de echarle la culpa a los yanquis o del bloqueo del que es objeto. ¿Cuál bloqueo? Entonces uno pregunta y uno se dice, a ver, ¿a dónde apunta esto? ¿Y qué es lo que pretende Maduro?
y cuáles son los lineamientos de Maduro respecto a lo que él busca en materias políticas, ideológicas, y cuál es su consonancia de ese discurso con Chile. Y cuando tú dices que en Chile hay personas y hay partidos que respaldan plenamente a Maduro, la mirada que tiene hoy día Piñera es una mirada humanitaria, pero también es una mirada política, porque en Chile, ¿ya?, si bien es cierto, existen elementos importantes que respaldan, digamos, fehacientemente a Maduro. El punto está en que eso también genera un dividendo político en favor de Piñera, y ese dividendo político obviamente lo está capitalizando porque no hay otra manera. Fíjate que los ojos del mundo están puestos en Cúcuta. Claro. Lo que va a pasar ahí con Guaidó, lo que va a pasar con la ayuda humanitaria, si finalmente los militares van a asesinar ya a su propio pueblo en función de lo que dice Maduro. Si acaso va a ocurrir acá lo que ocurrió, por ejemplo, con el muro de Berlín, que fue incontrastable. Ya los soldados, digamos del muro de Berlín, cuando quisieron salir de la cárcel en la que estaban presos en la Alemania comunista, para huir a la Alemania democrática, a la Alemania occidental, no hubo resistencia. Acá se supone que va a pasar eso, pero yo creo que hay mucho paño que cortar en esto, y finalmente Piñera quiere ser protagonista en esa historia, que es una historia muy muy interesante, porque finalmente no sabemos de lo que va a ocurrir con esto, pero en el fondo estar ahí, ya estar haciendo la presión, llevar ayuda humanitaria y ser testigo de lo que va a ocurrir, tiene otra referencia respecto a que le hayan contado o porque lo ve por la tele. Claro. Yo creo que ahí hay un paso muy importante, Enrique, que este sábado, 23 van a ser, este viernes son todo esto, pero el sábado ya vamos a tener las consecuencias de eso, y lo que pase respecto a eso, pueda entrar o no la ayuda humanitaria, en todos los escenarios gana Guaidó, porque en el fondo es cómo Maduro, en su tosudez política ideológica, va a insistir en no llevarle alimentos y medicina a su propio pueblo, que le falta. Entonces, ojo con esto, porque la tensión política que está produciendo hoy día, y la mirada del mundo respecto de Cúcuta y respecto a lo que determina Maduro, van a ser claves incluso para su propia vida institucional. No olvidemos además, ¿ya?, que hay un tema muy importante, Enrique, que tiene que ver con política ya más de fondo. Se ha advertido, ¿ya?, a todos los generales, ¿ya?, muchos de ellos millonarios hoy día, de la cúpula de Chávez, que si ellos por alguna razón toman parte en la sonada o el asesinato de venezolanos que claman por la ayuda humanitaria, medicina y alimentos, o sea, y no se apartan luego del círculo de protección de Maduro, van a perder todo. Y esa señal es muy, muy importante, porque finalmente el general que está a cargo de su fuerza podrá decir, a ver, sigo con este cuento, mi pueblo está pasando hambre, ¿los asesino? ¿Mando a matarlos? Y si los mando a matar, voy a perder todo. ¿Qué significa perder todo? Meterlos presos, pues. Eso significa. Y a Maduro, meterlos presos. Entonces, ¿qué es lo que falta acá? Falta una mirada política de cómo se va a salir de esta crisis y cómo finalmente Maduro y Guaidó se tendrán que sentar a conversar. No en función de una futura elección bajo las normas de Maduro. Acá viene todo un procedimiento de apertura. Esto va a demorar no meses, pero yo creo que viene una negociación, que yo creo que Maduro tiene que sostenerla con cierta claridad. Él no quiere abandonar el poder, claramente, y hoy día tenemos, por ejemplo, hoy día se sumó hace menos de 24 horas Japón también a reconocer a Guaidó como presidente interino. Entonces, los cercos se le cierran, políticamente ya no puede hacer tanto, ya no pueden hacer, ya que en Chile no podemos hablar de la autodeterminación de los pueblos porque se está atentando por un sistema democrático. En Chile sabemos lo que eso significa, claramente, y sabemos lo que costó en general lo que ocurrió y cómo se perdió la democracia en Chile, la sabemos claramente, y yo creo que la mirada nuestra, la mirada chilena, es una mirada que cobra valor, que tiene sustento, porque nosotros, a pesar de todas nuestras circunstancias, la crisis, de los traspasos y las transiciones fueron importantes. Yo creo que eso va a tener que vivirlo el pueblo, venezolano, y Piñera, obviamente,
que sabe lo que viene o que intuye lo que viene, claramente quiere estar del lado de la democracia, como lo estuvo en otras oportunidades, y yo creo que es una señal, a mi juicio, por lo menos, potente, que él da no solamente a la oposición interna, sino que también al sector que lo apoya, también internamente, pero también a una mirada de digamos de sostenerse o de apuntar a tener un liderazgo más fuerte en América Latina, porque al conducirlo él, ¿ya?, al estar él ahí, y lo que es Chile en el concierto del mundo y particularmente de América Latina, le da otro valor. O sea, no es que esté Kirchner, que esté Macri o que esté, no sé, digamos, Bolsonaro, ¿ya? Aquí está el presidente de Chile, que ha vivido un proceso, ya que obviamente es ejemplo para varios países de América Latina y del mundo. Y eso es lo que importa ahí. Hoy día, a pesar de todas las inconsecuencias y todos los traspiés que tenemos como país, que es propio de los países que van creciendo y que se van ejercitando su poder y su caminar día a día, Enrique. Matero FM, la fuerza del norte.